Bien, muy buenos días, queridos estudiantes. De nuevo es muy grato para mí poder llegar a ustedes a través de este medio. Deseando se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias, llenos de salud y bajo la bendición de Dios. Bueno, en esta ocasión les voy a dar a conocer la explicación o las indicaciones de la guía de trabajo del mes de junio que corresponde al área de inglés. ¿Listo? Como bien saben, ahorita vamos a trabajar mes a mes las guías, entonces las vamos a dar a conocer ahora por el mes en el cual vamos a trabajar. Entonces tenemos por aquí la guía que corresponde al mes de junio de inglés. Como bien saben, siempre se pone un encabezado. Es importante que ustedes lean el encabezado, ya que somos muy claros. Entonces, el periodo comprendido de trabajo de esta guía está dispuesto del 12 de junio al 3 de julio. ¿Sí? La idea es que antes del 3 de julio ustedes realicen el envío de las evidencias de las diferentes actividades antes del 3 de julio mediante el correo electrónico, ¿sí? Es muy importante pues para que no se nos represe el trabajo y no pase como hace unos días que se colapsaron los correos electrónicos a última hora porque pues dejamos el envío de evidencias para el final. Entonces, bien, como siempre las indicaciones, el desarrollo de la presente guía es para desarrollar en nuestro cuaderno de inglés y copiando los diferentes conceptos que acá se les da, ya que son indispensables para el desarrollo. Acá va a venir el cuadrito con el link del video que actualmente estoy grabando, entonces por eso se da ahí el espacio. Bien, en matemáticas nos corresponde iniciar a estudiar el presente simple, que en inglés se pronuncia simple present. ¿Listo? Entonces, el presente simple debemos hacer una comparación en relación al verbo to be, que es el que hemos estado trabajando. Entonces, el presente simple es mucho más sencillo que el verbo to be, porque su nombre lo dice, son oraciones muy sencillas. ¿Listo? Entonces, el presente simple lo usamos en la vida cotidiana para expresar acciones diarias. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar en este caso la forma afirmativa, porque el presente simple se presenta de forma afirmativa, negativa o interrogativa. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar la forma afirmativa del presente simple. Entonces, acá les puse, para que ustedes lean muy juiciosos y copien esos ejemplos, les puse unas indicaciones de cómo son más o menos las oraciones en presente simple y vean cuál es la diferencia en relación al verbo to be. Entonces, en presente simple tenemos expresiones sencillas como él juega, ella come, tú saltas, nosotros estudiamos, ellos miran. ¿Sí? Si queremos hacer oraciones un poco más largas y complementarlas, complementaríamos, diríamos, él juega fútbol, ella come pizza, tú saltas en el parque, etc. ¿Cuál es la diferencia en relación al verbo to be? Como bien sabemos, el verbo to be es en relación a ser o estar. Entonces, si en verbo to be yo estaría diciendo que el niño juega, entonces yo diría, él está jugando, ella está comiendo, tú estás saltando, tú eres un estudiante, ¿sí? Son complementos del ser o el estar, eso es del verbo to be. Acá no vamos a ver esos complementos, acá lo que vamos a ver es el presente simple, las oraciones sencillas. Entonces, por ende, la estructura de la oración afirmativa del presente simple, acá se las puse, que viene por el pronombre que es yo, tú, él, ella, nosotros, el verbo en presente simple, vamos a ver que el verbo tiene unas relaciones gramaticales que se deben tener en cuenta a la hora de conjugarlo y el complemento, ¿sí? Que es lo que me acompaña la oración para hacerla más entendible. Bien, lo que les decía en relación a las reglas gramaticales, debemos tener en cuenta quién es la tercera persona. Recordemos que la tercera persona habla de él, ella o eso, que significa en inglés he, she o it, ¿sí? A esa tercera persona, junto al verbo, le vamos a hacer una pequeña modificación que es agregarle ese al final del verbo. Entonces, vamos a ver cómo serían esas modificaciones acá en este pequeño ejemplo que les puse de la conjugación del verbo jugar. Es una oración muy sencilla, como es yo juego fútbol. Entonces, en inglés la dejamos tal cual suena. Entonces va el pronombre de yo sería I, juego sería play y fútbol, fútbol. ¿Listo? Así tal cual queda la oración. Igualmente, para tú juegas fútbol,
En inglés, con presente simple sería you play football. ¿Listo? Acá viene la modificación que se la resalta en amarillito, que son las terceras personas, he, she o it. Vemos que al final del verbo le agregamos una S, porque si no le hacemos esta estructura gramatical, la oración no se va a entender. Por eso les digo que cada tiempo, cada expresión en inglés tiene unas reglas gramaticales, así como nosotros en nuestra lengua de castellano tenemos reglas ortográficas, así igualmente es para el inglés. Entonces, como ven, en tercera persona se le hizo ese cambio al verbo agregándole una S al final. Ya para las otras que no son tercera persona, nosotros jugamos fútbol, entonces we play football, así, tal cual la vamos a dejar. La única connotación o modificación es en tercera persona. Acá les puse otro ejemplo que es con el verbo comer, entonces van ustedes a estudiar, van a leer, van a ver cuáles son las terceras personas y van a ver la modificación que se le hizo a ese verbo, ¿sí? Con la conjugación del verbo comer. Listo, ahí está el ejemplo para que lo puedan ustedes estudiar y analizar. Bien, de acuerdo a estas indicaciones anteriores, ya vamos a trabajar lo que es la primera actividad. Entonces, la primera actividad va a ser conjugar una serie de verbos, ¿sí? Acá el primer verbo van a conjugar el verbo correr, que correr en inglés es run. Entonces, en tercera persona vamos a ver qué modificación se le hace, que es agregarle la S. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? En esta tabla van a completar. Entonces, yo ya les puse cómo es la conjugación en español y al frente ustedes van a hacer la traducción en inglés. Entonces, ya les dejé acá el primer ejemplo. Yo corro en el parque, I run in the park. ¿Listo? Entonces ustedes van a complementar en inglés teniendo en cuenta los ejemplos y las indicaciones anteriores. Vamos a ver ahora con el verbo limpiar, el verbo clean. Igualmente, entonces tenemos acá ya ustedes van a complementarlo. Las oraciones las van a hacer tanto en español como en inglés. Lo único que hice fue dejarles acá los pronombres. Solo les colaboré con las dos primeras. Entonces, conjugación. Yo limpio el carro, tú limpias el carro, él limpia el carro, ella limpia el carro, eso limpia el carro, así sucesivamente. Y posteriormente lo vamos a hacer en inglés. I clean the car, you clean the car, he cleans the car, ¿sí? La modificación que se le hace en tercera persona. Eso es lo que tienen que hacer ahí. Finalmente, con el verbo beber, el verbo drink, lo van a hacer igualmente, la conjugación. Ahí está, es una actividad muy sencilla. Cogen el cuadernito, escriben los ejemplos, hacen las tablitas y eso es lo que me van a enviar. Bien, hablando acá de las reglas gramaticales para la modificación que le hicimos a los verbos en tercera persona, vuelvo y recalco, no aplica para las demás, sino solo para tercera persona. Depende de la terminación del verbo, yo debo hacer modificaciones, ¿sí? No es lo mismo acá el verbo drink, que fácilmente le agregué la S al final, no hay problemas, solamente aplica para casos en los siguientes. Entonces, cuando tenemos verbos en inglés que terminan en SH, SS, CH, X o terminan en no, ya no se le va a agregar la S, sino se le agrega la ES. Para eso acá les puse unos ejemplos. Por ejemplo, verbo terminado en CH, es el verbo search, que es el verbo buscar. Entonces, ¿qué hacemos? No ponemos search así, no, así estaría mal. Entonces, como tenemos en la indicación de que los verbos terminados en X palabras, le vamos a agregar la ES. Así, ahí están los otros dos ejemplos para que ustedes se ilustren. Bien, otra regla gramatical muy importante es para los verbos que terminan en consonante, que es una letra no vocal. Recordemos que en el alfabeto nosotros tenemos las consonantes y las vocales. Las consonantes serían la letra B, C, D, F, ¿sí? Ahí no aplica las vocales. Entonces, cuando tenemos un verbo que termina en consonante más Y, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la Y y la reemplazamos por IES. Entonces, acá tenemos el verbo cry, que es el verbo llorar. Nos damos cuenta que termina en R e Y. Entonces, la R es una consonante y pues entonces,
seguimos. Terminan consonante más Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Omitimos la Y, ¿sí? Omitimos la Y y le agregamos IES. ¿Listo? Eso es prácticamente lo que tienen que hacer. Para eso les puse los ejemplos. Acá está el verbo estudiar, el verbo casarse y van a ver en que en verdad termina en consonante con Y y la modificación que se le hizo. Bien. Teniendo en cuenta ya la estructura gramatical que les dije anteriormente, vamos a pasar ahora a la actividad 2. En la actividad 2 ustedes van a completar unas oraciones escogiendo las palabras que están acá en el recuadro en la parte derecha. Yo les puse el ejemplo, entonces tengo el ejemplo, es la oración I, supuestamente acá está el espacio en blanco, no sabemos qué va, I sing in the school. Entonces acá está sing, sings o songs. ¿Qué tenemos que identificar? Con el pronombre, yo sé cuál es el verbo que me debe acompañar. El pronombre I, que significa yo, no es tercera persona, entonces por lo tanto el verbo que me va a acompañar en este caso es sing. No puedo poner sings porque termina en S, esta modificación se le hace solo a la tercera persona. Bien, entonces acá en la B tenemos he, algún verbo, pizza. Entonces, si ahí tenemos la clave de pizza, estarán hablando de algo de comer. Entonces, ¿están hablando de quién? De él. Entonces, sería él, acá están los verbos, él come pizza. Entonces, tenemos el verbo eat, el verbo eats y el verbo ates. Entonces, según la estructura gramatical que les dije anteriormente, la modificación que se le hace a la tercera persona en el verbo, ¿cuál sería? Entonces, él come pizza sería acá esta que dice eats. Entonces, he eats pizza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tercera persona. Igualmente lo van a hacer con las otras oraciones. Escogen una de las opciones que están ahí señaladas anteriormente. Eso lo tienen que hacer con esas oraciones. Bien, y en la actividad 3 tenemos un vocabulario donde vamos a ver los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo. Entonces, los adverbios y expresiones las usamos para complementar las oraciones que nos sirven bien sea en verbo to be, en presente simple, en pasado, etc. Entonces, acá les dejé cuáles son esos adverbios que van a hacer ustedes. Van a traducir a inglés y deletrear las palabras. Entonces van a buscar siempre en inglés cómo sería y esa palabra en inglés la van a deletrear, que es el ejercicio de vocabulario que casi siempre llevamos haciendo en años anteriores. Esa es la actividad. Y acá cerramos pues con un mensaje donde se les da a conocer a los padres de familia las normas mínimas de cortesía a la hora de enviar los correos electrónicos. Entonces es importante que ustedes junto a sus papás las lean, tengan en cuenta los tiempos. Se les va a enviar esta guía pues hoy mismo les va a realizar el envío para que se pongan a adelantar juiciosos. No se dejen pasar de tiempo porque la verdad después se les va a acumular el trabajo. ¿Listo? Entonces eso es todo por el momento. Espero que estén juiciositos trabajando. Vuelvo y reitero, tengan en cuenta los plazos de entrega para que no se les vaya a represar de tanto trabajo por hacer. ¿Listo? Entonces, un abrazo, que tengan una feliz tarde, juiciosos y los extraño mucho. Un abrazo de la profe Lorena. Chao.